Es muy conocida como las 5 S de la Toyota, o también como orden y limpieza en el puesto de trabajo. Otros dicen que solamente orden y limpieza 5S. Bueno, no interesa el nombre, ¿no? En cada organización le pueden cambiar el nombre. Yo me quedo con orden y limpieza 5S. ¿Por qué? Porque mantener el orden y la limpieza no solamente es en el trabajo, sino también es en nuestro lugar, en nuestra vivienda, es en las oficinas públicas, en los parques, en todo lugar. Nosotros debemos mantener este orden y limpieza, y para ello nosotros ejecutamos las 5S. También hay las 9S, pero las 9S no ha sido desarrollada mucho. Las 5S es que se ha vuelto muy popular. Ahí su compañero pasó en el grupo de WhatsApp un trabajo, ¿no? ¿Puede apagar su micrófono, por favor? Buena la música, pero ni modo, pues, ¿no? A no ser que le ponga bajito para una musiquita de fondo. Entonces, en los parques, como les decía, en todos los lugares se debe mantener el orden y la limpieza. No porque mantener un ambiente limpio, porque el orden y la limpieza, cuando mantenemos orden y limpieza, nosotros tenemos un ambiente más fácil para circular, evitamos accidentes laborales o accidentes en casa, por ejemplo, ¿no? Si nosotros vemos que hemos instalado un cable de corriente eléctrica por donde nosotros por un pasillo donde transitamos todo el tiempo, en cualquier momento nos podemos tropezar con el cable y nos puede pasar la electricidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es solamente mantener el orden y la limpieza, sino que este es eh, el orden y la limpieza. Como consecuencia de ello, nosotros podemos tener muchas cosas positivas en nuestra casa, en nuestra organización. También economizamos tiempo también, ¿no? También tenemos mejoras en la salud, porque cuando están las cosas desordenadas, nosotros nos cuesta encontrar las cosas que buscamos. Eso genera estrés. Por favor, pues, el micrófono. Está en otra parte, ¿verdad? ¿Perdón? Y mirando acá es uno de los que casi no viene a clase, fíjese. Y cuando viene a molestar, ¿no? Ok. Entonces, mi casa no está hecha un desastre, dice. Es una carrera de obstáculos diseñada para mantenerme en forma. Entonces, eso es como una paradoja, ¿no? Siempre nosotros buscamos una disculpa. Siempre se habla del tema del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Hay que cuidar el medio ambiente, pero en nuestra propia casa nosotros no hacemos eso. La basura, ¿acaso por decirle nosotros en nuestra casa clasificamos la basura? No, todo lo ponemos en una bolsa, pero sí a la hora de hablar de medio ambiente nos ponemos a decir que se tiene que cuidar el medio ambiente,
que tiene que ser la cultura de la sostenibilidad, pero en nuestra casa no lo hacemos. Siempre criticamos o miramos a los demás, pero no miramos lo que nosotros tenemos en casa. Y siempre, y el tema es que siempre nosotros encontramos una respuesta, encontramos unas disculpas para justificar algunas cosas malas o algunas malas actitudes, diría. Porque tener su casa desordenada no es una cosa mala, sino es una mala actitud, ¿no? Entonces, dice, si su casa está un desastre, desordenada, dice, no, es que yo lo hago a propósito porque así de paso hago ejercicio, por ejemplo, ¿no? Y así me mantengo en forma, ¿no? Sabemos que no es cierto, ¿no? Entonces, son numerosos los accidentes que se producen por golpes y caídas como consecuencia de un ambiente desordenado o sucio. Si nosotros dejamos caer algo en el piso y decimos, después lo retiro, y después nos olvidamos, y después nosotros pasamos, pisamos, nos resbalamos y nos podemos tener problemas en un brazo, en una pierna, en la cadera, etcétera, ¿no? Porque el suelo quedó resbaladizo. Cuando dejamos las cosas, cuando no dejamos las cosas en su lugar, entonces pareciera que hay una sobreacumulación de material. Por ejemplo, hemos tenido que resolver algún problema eléctrico nosotros mismos y hemos dejado el alicate, hemos dejado el desatornillador y lo dejamos ahí y no lo dejamos en el lugar que estaba, por decirlo, ¿no? Y cada vez decimos, no, después lo llevo, ¿no? Lo que yo le decía, por ejemplo, ¿no? Conectamos la computadora, le dejamos un cable y decimos, ya después lo voy a resolver. Pero un momento de eso rápido y nos olvidamos y como consecuencia me llevo el cable y me llevo la computadora, ¿no? Lo mismo por decirle, dejar algunos basureros, algunas cosas en el piso, donde después yo me puedo tropezar, ¿no? O dejo el cajón abierto y después yo mismo puedo golpearme la cabeza, ¿no? Ven que sí, cosas simples que nosotros las podemos resolver fácilmente y con eso evitamos accidentes laborales. Velar por el orden y la limpieza del lugar de trabajo es un principio básico de la seguridad. Como le dije al comienzo, no es por mantener en orden y la limpieza, sino porque con esto tenemos seguridad en nuestra casa, en nuestro trabajo. Reducir el impacto negativo que tiene para la salud de los trabajadores. ¿Por qué es importante establecer un principio de las 5S en nuestra casa, en nuestra organización, ¿no? Para reducir los impactos negativos? Si nosotros tenemos facilidad para trabajar, lo vamos a hacer en menor tiempo las actividades y tiempo significa dinero. Entonces, con eso podemos ser más competitivos. Bueno. La exposición a riesgos que pueden derivar en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Adoptar conductas que garanticen el orden y la limpieza en el lugar del trabajo. Entonces, fíjense cómo era antes y cómo es después. Todas estas cosas que nosotros ordenando este ambiente de trabajo, cómo puede quedar, hasta desde el punto de vista visual, da más ganas de trabajar cuando veo un ambiente ordenado y limpio, ¿no? Beneficios del orden y la limpieza, ¿no? Ya hemos dicho algunos, dice, ¿no? Los beneficios del orden y la limpieza son obvios y múltiples, ¿no? No es necesario que enumeremos, porque ya son obvios, decimos, ¿no? Con una simple mirada nosotros los vemos. El trabajo se simplifica y es más agradable. Fíjense que la semana pasada, o creo que fue este lunes, salió una noticia en El Deber donde decía que habían 3.000 trámites de títulos universitarios que estaban en un depósito en la universidad. Y en muchos casos, cuando iban a reclamar por su trámite, decían se han perdido. Pero no era porque se habían perdido, sino porque les daba flojera ir a buscar en esos ambientes que están en un cuarto ahí en el campus,
ahí al lado del posgrado, le habían asignado, donde era el laboratorio de electromecánica, le habían asignado un depósito y ahí estaban tirados los trámites por ahí. Y claro, son 3.000 trámites y le mostraron la fotografía, todos tirados por el suelo, más o menos, sin exagerar, algo parecido a esto. Entonces, obviamente que pareciera que le faltaba algún documento y no, el estudiante no llevaba, después de un determinado tiempo, iban y los tiraban el trámite a ese cuartito. Y después cuando ya se les ocurría ir a seguir el trámite, decían que se ha extraviado. Pero no era que se había extraviado, sino que están todos ahí desordenados. Hoy precisamente yo fui por ahí y vi que estaban trasladando y pregunté qué era que están pasando y decía que le estaban dando un ambiente mejor de trabajo a la gente que está ordenando todo ese material. Y está al frente de las cajas, ahí un ambiente, ahí lo estaban trasladando. Entonces el trabajo se simplifica, es más agradable. Reduce riesgos sanitarios o accidentes de trabajo. Evita daños a la propiedad. ¿Sí? Como mostramos en el anterior, no solamente el pasar con el cable me puedo hacer daño yo, sino que dañamos la computadora, por ejemplo, ¿no? Aumenta el espacio disponible. El ambiente se ve más destilado, respira un aire más puro. Se ahorra tiempo y material, mejora la imagen de la empresa. Al final, si nosotros cumplimos todo esto, mejoramos la imagen de la empresa. Uno de los logros más importantes de un lugar de trabajo limpio y ordenado es que además de facilitar el control de los accidentes, se simplifica y se facilita el trabajo. Por lo tanto, aumenta la productividad. Entonces, ¿qué es aumentar la productividad? Es producir más o producir a menor costo. Entonces, no solamente previene los accidentes laborales, sino que la empresa gana más dinero. Medidas que contribuyen al orden y la limpieza. El orden y la limpieza también tiene que ver no solamente con una actividad de que nosotros por comodidad tiramos las cosas, sino que tiene que ver con una actitud, un hábito. Los japoneses dicen que es una filosofía de vida. Fíjense que Japón es uno de los países más grandes del mundo, pero es porcentualmente donde menor problema de COVID ha tenido. ¿Y por qué? Todos se preguntan. Es el que menor cantidad de vacunados tiene y la menor cantidad de personas contagiadas. Porque ellos son ordenados, ellos son respetuosos. Y bueno, también tienen otras actitudes, por ejemplo, como no se saludan efusivamente como nosotros, que nos damos un abrazo y beso por aquí, beso por acá, ¿no? Ellos apenas se agachan, ¿no? Entonces no hay un contacto, ¿no? Pero fundamentalmente que tienen un nivel de educación extraordinario y de respeto hacia las normas, hacia las leyes. Entonces dice que es una filosofía de vida que tienen los japoneses, de ser ordenados, de ser limpios, ¿no? Entonces, esto no es como, yo lo digo, la verdad que me río porque me acuerdo de mi hermana, cuando mi madre le decía, tenés que arreglar tu cuarto. No, los sábados me dedico a eso, le decía, me acuerdo. Y seguro que algunos de ustedes así, ¿no? No, dice, pero el sábado es mi día de limpieza, así que dejan todo y el sábado se encargan de limpiar. No, esa es una actividad que tenemos que hacer todos los días, porque tenemos que evitar que se acumulen las cosas. Yo, por ejemplo, soy como, mi familia me dice que yo soy un poco dejado, me dice, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada me rasparon la movilidad, no sé quién sería, estaba estacionada, y me dice un primo que es como hermano, me dice, oye, ¿por qué no se arregla? Mira, está raspada tu movilidad. Ah, solamente tiene eso. Cuando después que me la raspan otra vez, ya ahí ya voy por las dos cosas. ¿Para qué? O sea, no tenemos que dejar que suceda una cosa, porque si nosotros dejamos una, después esperamos que suceda el otro, después decimos, no, ya van dos, en la tercera ya lo llevo y lo hago arreglar todo. No, no tenemos que ir acumulando los problemas. Cuando aparece algún problema, tenemos que resolverlo inmediatamente. Es una actitud que tenemos que tener, una forma de vida, ¿no?
Entonces, no una vez a la semana o cada 15 días, una vez al mes, dice, ¿no? Entonces, yo también reconozco que he cambiado también, ¿no? Porque decía, no, voy a lavar la movilidad todos los finales de mes. ¿Pero por qué? Pero si llovió y la movilidad después quedó toda sucia, ¿por qué voy a esperar fin de mes? Ya nomás tengo que ir a lavarla. Entonces, yo mismo a veces digo las cosas, pero después pienso, digo, no, no tengo que hacer eso. Si yo estoy tratando de enseñar estos hábitos y yo tengo que aplicarlo, entonces digo, no, tengo que mirar que tengo que lavarlo. Entonces, ¿no? Entonces es cierto que de la noche a la mañana nosotros no vamos a que vamos a ser totalmente diferentes. Cuando llega fin de año, vamos a comenzar un nuevo año, decimos, no, este año voy a hacer dieta, voy a hacer ejercicio, voy a estudiar más, etcétera, ¿no? Dice, ay, no me dio tiempo, así que me voy sin cepillarme los dientes y sin peinarme, decimos, ¿no? Sobre todo los hombres, porque las mujeres prefieren llegar atrasadas, pero siempre están peinaditas, arregladitas, ¿no? Pero nosotros los hombres dicen, no, no quiero llegar atrasado, me voy sin peinarme ya, inclusive, la camisa sin planchar, no importa, dicen. Bueno, algunos hasta con la polera sucia se van, dicen, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas que tenemos que cambiar. ¿Acaso a usted le gustaría trabajar con alguien que a su lado está con la camisa sucia o uno siente unos olores desagradables? Por supuesto que no, no genera un buen ambiente de trabajo. Entonces, todos los días nosotros tenemos que estar revisando esas actitudes. Para lograr, para ayudar a lograr todas estas cosas y aplicarlo, es que fueron desarrolladas las 5S. Vamos a ver que no es ningún estudio estadístico, no es complicado, sino que son seguir esas 5 letras, que esas 5 S son la primera letra de 5 palabras japonesas. ¿En qué consiste el método de las 5 S? Las operaciones de organización, orden y limpieza fueron desarrolladas originalmente por empresas japonesas con el nombre de 5S. Como le dije, la Toyota es la que, de repente habían otras, ¿no? Pero la que siempre se escuchó que había sido era Toyota. Bueno, Toyota es un monstruo también como empresa y de repente cuando la Toyota hace alguna cosa, se entera mucho más gente, ¿no? Ya que con esa letra se hacía referencia a la inicial de 5 palabras japonesas que nombran las 5 fases que componen la metodología. Entonces, las 5 palabras son, fíjense, siempre comienza con sei, shit, la única, ¿no? Seiri, seiton, seisu, seiketsu, seksuke, ¿no? Y tienen ese orden. Se trata de una técnica de gestión japonesa que aplicas en áreas de trabajo, crea más espacios organizados, despejados, seguros y limpios. Entonces, el orden que se debe seguir o la metodología a aplicar para desarrollar las 5S se comienza de aquí de Seire, la parte de abajo, hasta para arriba. Y esto es como desde cuando nosotros comenzamos de abajo, fíjense, es lo más grande que tenemos. Porque a medida que vamos resolviendo estos problemas, las dificultades se van disminuyendo hasta llegar arriba, ¿no? Entonces, Seire dice, clasificar o seleccionar. Seire significa clasificar o seleccionar. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Dice, distinguir entre lo que es necesario y lo que no lo es. Entonces puede ser clasificar los objetos por tamaño, por tiempo. Si lo uso todos los días, entonces lo dejo en un lugar donde sea más fácil. Si yo todo el tiempo lo estoy utilizando, por ejemplo, un lapicero, entonces los lapiceros los dejo en mi escritorio. Pero un engrampador, ¿será que lo utilizo todo el tiempo? Entonces ya yo no lo dejo encima de mi escritorio, pero lo coloco hasta 1 metro alrededor de mi escritorio, por decirlo. Si yo tengo un basurero,
Entonces un basurero también lo dejo cerca de mi escritorio porque en cualquier momento se puede generar basura. Pero por decirle, si yo, unas tijeras, por decir, las tijeras no las voy a necesitar cada rato. Entonces las tijeras las coloco en otro lado, por decirlo, ¿no? Dependiendo del tamaño de las cosas, por decirlo, ¿no? Entonces, dependiendo qué es lo que yo estoy haciendo, yo puedo seleccionar de diferente manera. Repito, las más comunes es por el tamaño y por la frecuencia en que las uso. Si las uso muy seguido o no las uso. Eso sería un criterio de clasificación por ahí. Entonces ya estoy resolviendo eso. No significa que ya en el primer día yo voy a resolver todas estas cosas, pero la mayor cantidad sí podemos resolver. Entonces una vez hemos desarrollado el CR, pasamos al SEITON. Significa ordenar. Una cosa es clasificar y seleccionar y otra cosa es ordenar, ¿no? Entonces, como yo le decía, las tijeras, el lapicero, el basurero, uno está clasificando las diferentes cosas y después viene dónde los voy a colocar, o sea, el orden. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces no voy a poner el basurero encima de mi escritorio. Entonces lo pondré un poco a un lado, pero en un ambiente donde no perjudique la circulación, por decirlo, ¿no? Ok, entonces se va ordenando luego la limpieza. Fíjense, que después que yo clasifico, ordeno, ya se crearon mayores espacios en nuestro lugar de trabajo. Entonces eso facilita la limpieza y uno puede verificar más fácilmente si el lugar está limpio o no lo está. No limpiar más, sino evitar que se ensucie. Un lugar de trabajo no es un lugar limpio en el trabajo, no es limpio porque se limpia muchas veces, sino porque se evita ensuciarlo. Entonces nosotros tenemos uno escucha frecuentemente cuando sobre todo los taxistas o de los micros tiran la basura a la calle y uno le dice, pero ¿por qué hace eso? No, si todos los días pasa gente a limpiar, no tenemos que ser así. Tenemos que evitar ensuciar las cosas. Ok, luego se pasa al siguiente estado. Seiketsu, dice, estandarización. Ya nosotros hemos visto que cada cosa tiene que estar en su lugar, entonces podemos marcar, por decirle, dónde tiene que estar cada cosa, cosa que una simple mirada, digo, aquí había una cosa y ya no está, por decirlo, uno verifica o uno detecta rápidamente cuando falta. Y finalmente dice el Shitsuke, que dice, es siempre tener presente todas estas que están aquí. Es la autodisciplina, que es el nivel máximo. Ya nosotros no estar pensando que tenemos que estar haciendo estas cosas, porque ya en nuestro cerebro, en nuestra mente, ya nosotros se nos ha hecho un hábito y sin querer hacemos la cosa. Vamos a desarrollar cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo aplicar el método de las 5S? Lo primero dijimos Seire, ¿no? Clasificar materiales innecesarios y de repente hay otros que no son necesarios que estén ahí, o tenemos que botarlo o tenemos que llevarlo a un depósito. Por ejemplo, pintaron mi casa y bueno, y sobró pintura y la dejo la pintura en un rinconcito. No, sí, ¿cuándo es que van a volver a pintar otra vez? No sé, el siguiente año. Entonces, ese es lo que quedó, esos restos de pintura. No es que hay que botarlo porque la pintura sirve. Entonces se lleva a un depósito donde están las cosas que no es la que no sirven, sino las que no se utilizan frecuentemente. El objetivo de clasificar, dice, módulos de trabajo más amplios y organizados. El mismo espacio aparentemente se ve que es más grande porque hay espacio, más facilidad para caminar, ¿no? Eliminar obstáculos y búsquedas de tiempo y perder tiempo buscando las cosas. Evitar la ocurrencia de errores o fallas. Por ejemplo,
por no tener un material en su lugar, entonces, y por la urgencia de necesitar algo, utilizo una herramienta que no es la necesaria, que no es la apropiada, y por ejemplo, necesito un desatornillador y no encuentro, entonces yo agarro un cuchillo y con ese cuchillo, por ejemplo, con la punta del cuchillo, quiero desajustar alguna cosa. Entonces, eso me acarrea fallas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para llegar a cumplir esos objetivos? Algunos tips, dice, ¿no? Define los motivos de eliminación de los objetos. Entonces yo veo un objeto y digo, bueno, ¿cada cuánto tiempo yo lo uso? Todos los días, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, ¿cuántas veces? O no lo uso todos los días. Entonces, analizar cada uno de ellos. Definir qué cantidad de material debe tener en stock. Por ejemplo, yo me compro unas resmas de papel porque yo voy a imprimir, pero esas resmas de papel que vienen en 1000 hojas, ¿será que la voy a tener encima de mi escritorio? ¿Será que yo la voy a utilizar en un día, en una semana? No sé, de repente no, de repente ni siquiera compro 1000, compraré 100. Ahí ya tengo que ver el costo, por ejemplo, ¿no? Y tengo 20 cerca en un cajón de mi escritorio y el resto la dejo en otro lugar, por decirlo, ¿no? Retirar o eliminar los objetos innecesarios. Entonces cambié cartucho a mi impresora y el cartucho que le cambié lo he dejado ahí cerca. ¿Para qué si eso ya no me sirve? Entonces tengo que desecharlo, basurero. Fija tus responsabilidades personales y colectivas en las acciones de clasificación o despeje. Si uno está en su lugar de trabajo y tiene cosas personales, entonces soy yo el que decido estas cosas. Pero si la oficina la compartimos, algunos materiales los compartimos con otra persona, entonces antes de votarlo, antes de cambiar de lugar o de definir dónde, yo tengo que consultar con la persona que trabaja conmigo, ¿no? Algunos criterios para clasificar, por ejemplo. Usos cotidianos, es constantemente, diariamente, semanalmente. Si es constantemente, lo coloco cerca del lugar de trabajo. Un lapicero, entonces, encima del lugar de trabajo. Diariamente, entonces a una corta distancia. Semanalmente, entonces los almacenamos a un lugar que no necesariamente está al alcance de mi mano, sino en otro lugar. Uso ocasional, algunas veces al mes, semestralmente, dice, ¿no? Almacenémoslo en un sitio preciso dentro del área de trabajo. Porque yo no sé en qué momento, pero en cualquier momento lo puedo utilizar. De repente no tan cerca, pero en el mismo ambiente. Pero en un lugar donde se mantenga bien, por ejemplo, las hojas, por decirle, ¿no? No es que lo que queda de la resma de papel lo voy a tirar en cualquier lugar y encima coloco mis zapatos todavía, ¿no? No. Entonces, semestralmente, entonces almacenémoslo en estantes, en archivadores, por ejemplo, ¿no? Uso rara vez, almacenémoslo en estantes muy alejados o un archivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, entonces hay algunos archivos que yo los utilizo en cualquier momento, lo puedo utilizar para hacer una consulta, entonces solamente estirar mi mano y ya lo utilizo, ¿no? Entonces, esos son los de uso cotidiano, son todos estos que están acá. Algunas veces, como ven aquí, tengo un estante, por ejemplo, y lo que son rara vez ya no están cerca, ¿no? Inclusive están en otro lugar de trabajo, ¿no? Los logros inmediatos de clasificar, dice, ¿no? Fíjense, evita incomodidad. Entonces aquí yo tengo que poner mis piernas y tengo que doblarla, por decirle, ¿no? Entonces, si yo saco todas estas cosas, fíjense, entonces mi ambiente de trabajo va a cambiar, ¿no? Acumulación de bolsas, objetos, archivadores, por decirlo, ¿no? Acumulación, cosas de material. Fíjense ese desorden, por decirlo, ¿no? Sobrecarga de accesorios útiles, post-it, figuras, dibujos en las paredes y mesas de trabajo para señalizar, por decirle, ¿no? Por ejemplo, aquí habíamos visto, fíjense, a veces son los dos folders que son parecidos, entonces yo utilizo un post-it y ahí me dice sobre qué es la cosa, ¿no? Ok, vamos a la segunda. Seiton dice, ¿no? Ordenar. Pon las cosas necesarias en orden para que puedan ser fácilmente recogidas y usadas. Yo le voy a contar una anécdota, por ejemplo.
Yo trabajaba en una empresa chilena y, bueno, cambiaron de gerente y el chileno que llegó de gerente era un estudiado en Harvard, por eso, el gerente general de la empresa. Y bueno, este, después, bueno, por decirle, nosotros no conocíamos nada de esto, obviamente, y un día ter- terminábamos de trabajar y nos levantábamos, apagábamos la luz y pan, nos íbamos, por decirle, ¿no? A 6 de la tarde, 6:30. Cuando un día llegamos, ya, no encontrábamos limpia nuestra mesa. ¿Qué es lo que pasa? Entonces después el gerente nos, todo el mundo era alguien ya, reclamando qué ha pasado con mis cosas que estaban aquí. Entonces el gerente nos dice, oye, cuando dejan las cosas encima, algunos folders abiertos, eso significa dos cosas. Uno, que ustedes estaban haciendo alguna actividad, tenían algo importante para hacer, pero como se hizo el final de la hora de trabajo, ustedes lo dejaron el trabajo a media. No se puede dejar el trabajo a media. Y segundo, también puede ser que ustedes no tengan tiempo, necesiten una persona que los apoye. Pero lo que no pueden dejar en su escritorio son cosas pendientes para el día de mañana. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer, solamente pongan en su escritorio las cosas que van a hacer ahora, terminan eso y después llevan a donde tienen que llevar eso y agarrar la siguiente actividad. Bueno, tenía un colega que trabajaba en el mismo ambiente, eh, era más joven y llegaba a final de la tarde y lo que hacía era todo lo que tenía en su escritorio, lo agarraba, todo, papá, y pan, lo metía debajo de un cajón. Y todos pensaban pues que todo limpio, todo había trabajado bien, hasta que el gerente lo descubre y le dijo que no esas cosas y después hizo otras cosas más y no sé, y lo echaron. O sea, para que vean cómo se aplican estas cosas, ¿no? Ok, ordenar, dice, ¿no? El objetivo, cada objeto tiene una ubicación definida. Evitar demora en ubicar los objetos. Cuando necesito una cosa, yo tengo que saber dónde está ese material y no estar buscándolo. Asegurar que el objeto que se coloque primero se utilice primero. Si yo voy a utilizar una cosa, está más cerca. Si voy a utilizarlo después, tiene que de repente en la parte de atrás. Porque si voy a utilizar todo el tiempo, entonces y está en la parte de atrás, tengo que sacar las partes de adelante todo el tiempo. Entonces tenemos que ver la prioridad, ¿no? Dar fluidez a los procedimientos de trabajo, facilitar las labores diarias. ¿Qué cosa podría hacer para cumplir con esos objetivos? Colocar los objetos según una manipulación segura y eficiente. Entonces, la seguridad primero, ¿no? Entonces, si tengo, por decirle, una tinta, un bote de una tinta para echarle a mi impresora, entonces no tiene que estar, no es todos los días, entonces no tiene que estar muy, de primero, porque también fácil que se pueda caer y romper, entonces eso de repente estará en la parte de atrás. Evita ubicar objetos en pasadizos, zonas de seguridad interna, dice, no, en los pasillos, no está, pues no, dice, sí, es solamente por ahora, hasta que yo vea dónde lo voy a colocar, no, no tenemos que hacer eso. Limita la cantidad de artículos ornamentales y personales. Nosotros queremos colocar la foto de mi perro, una flor, una rosa que me regalaron, por decirlo, aunque ya esté marchita, pero dice, no, porque me la regaló tal, no sé qué, ¿no? Entonces evitar esas cosas, ¿no? Entonces fíjense, dice, no vamos a poner la fotocopiadora aquí porque aquí está fácil eh, un tomacorriente. Pero sin embargo estamos colocando precisamente por donde es el paso y la entrada al baño, por decirlo. Entonces fíjese eso de acá, por ejemplo, ¿no? Todo desordenado. Cuando yo quiero sacar algo de aquí, tengo que levantar los demás y de repente va a caer sobre la computadora, ¿no? Mire, mis adornitos, todas esas cosas, fíjense, esto fácilmente que se cae, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, todas las cosas aquí tiradas, por decirles, a las cajas por acá, habiendo un estante, entonces, ¿no?
Entonces tenemos que establecer un método de almacenamiento, definir los lugares seguros donde van a estar las cosas. Tercero dice, ¿no? Limpiar. Deja impecable tu lugar de trabajo y verifica la operatividad de los equipos. Este tema de limpiar es un poco complejo en las organizaciones, porque lo primero que dicen, a mí no me han contratado para limpiar. Hay personal de limpieza. Lo que aquí decimos es que, por ejemplo, no quiero que me estén limpiando mi computadora, porque no quiero que nadie me toque mi computadora. O no quiero que me limpien el material que yo tengo en mi escritorio. Entonces, ordenarlo para que no sea necesario que otra persona venga a limpiar. O evitemos ensuciar para evitar que otra persona tenga que venir a hacer la limpieza. Tener un área de trabajo limpia, segura y confortable. Facilitar los procedimientos de trabajo de alta calidad. Que las herramientas estén a disposición de nosotros. Mantener equipos de trabajo en buen estado. Fíjense, en este caso acá, por decirle, a la entrada del baño. Y uno de los grandes problemas que tiene la fotocopiadora es la humedad, pero sin embargo está cerca del baño, por decirlo, ¿no? Y fíjense, de un lugar de salida, por ejemplo, ¿no? Entonces, mal lugar. Aquí lo único que se fijaron es donde había un tomacorriente. Mantén tu zona de trabajo impecable. Verifica el estado de los materiales o equipos durante las acciones de limpieza. Si hay alguno que está descompuesto, que está con algún problema, es el momento de llevarlo a que lo revisen y lo arreglen. No estar esperando y después lo necesito y se acuerda, había estado fregado, deteriorado o quemado. Por eso, ¿no? Elimina fuentes o procedimientos que originan suciedad. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Si hay una ventana por donde entra mucha tierra, entonces busquemos la manera de que esa permanezca cerrada, pero tenemos que buscar cómo hacer para que por otro lugar entre viento, para que haya una buena ventilación. O si hay aire acondicionado, entonces cerrar las ventanas para que no entre la suciedad, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para limpiar? Lo primero es evitar ensuciar, ¿no? Menos limpias cuando menos ensucias. No tirar las cosas al piso, pero para ello, aquí nosotros siempre estamos diciendo que no hay que tirar las cosas al piso o en la calle, pero si nosotros comenzamos, yo a propósito a veces, un palito de picolé, por ejemplo, lo llevo en la mano, es porque no encuentro un basurero, por eso. Entonces decimos que no hay que ensuciar, pero por otro lado las autoridades no colocan los suficientes basureros, ¿no? En cada esquina debería, o en cada mitad de calle debería haber un basurero. Mantener limpios los pisos, las paredes, techos, pasillos, ventanas, ropa de trabajo. A veces hubo una gotera y nosotros vemos el cielo falso, ahí todo manchado, da mal aspecto. Tenemos que identificar y eliminar la fuente de suciedad. Aprovecha la limpieza. Ahí verificamos también la funcionalidad, si hay alguna avería o un defecto en los materiales. Estamos limpiando y vemos que la mesa se mueve, entonces de repente es porque la pata de la mesa, como decimos, está suelta, tenemos que arreglar, ¿no? Limpia permanentemente. Evita que no es que, no, yo limpio los sábados, no es así. Todos los días tenemos que hacer eso. Estandarizar, dice, ¿cómo aplicamos las 5S? En el caso de aquí sería la cuarta S, ¿no? Conserva impecable el lugar de trabajo e instalaciones de la empresa. El objetivo es mantener las técnicas de despeje, orden y limpieza. Porque no olvidemos que todas esas cosas que nosotros hemos hecho en los 3 puntos atrás, los lugares donde van a estar las cosas, ya después tenemos que estandarizar, ¿no? Ya nosotros tenemos que tener en la mente, saber dónde están las cosas. Y si nosotros podemos llegar a ponerle los nombres, sería mucho mejor, ¿no? Normalizar procedimientos diarios de mantenimiento. Entonces, también hay que ser, los equipos, las máquinas necesitan mantenimiento, las computadoras, las impresoras necesitan cierto mantenimiento. La fotocopiadora, entonces también tenemos que tener escrito
cuándo es que tiene que venir el técnico a hacer un mantenimiento preventivo, tiene que estar anotado ahí qué es lo que hicieron, qué piezas le cambiaron, por eso, ¿verdad? Tener un control visual del estado del puesto de trabajo. ¿Qué hacemos para cumplir esos objetivos? Aplicar las 3 técnicas anteriores, ¿no? Clasificar, ordenar y limpiar. Entonces, esa es la base. Y después solamente dice que tenemos que encargarnos de que las otras 3 pasos se cumplan. Identificamos normas y lugares, objetos de mayor control. Por decirle, fíjense, mi hermana se está construyendo una cabaña en una quinta que tiene y fuimos el domingo tengo mi sobrino que está terminando ingeniería química y su compañero que ingresó con él era su compañero de colegio, ya él terminó civil, está trabajando en una empresa. Y bueno, cuando él fue, por ejemplo, es que ya nos las van a entregar, le dice a mi hermana, la cabaña, y quisiera que la vea. Miren la cantidad de errores que ha encontrado. Por ejemplo, dice, ¿no? La ducha no puede estar tan cerca de la taza del baño, ¿no? Dice que tiene que estar 1 metro, eso dice la norma. La llave para abrir la ducha no tiene que estar tan alta, porque un niño no alcanza. Entonces, eso hay una norma también que dice, ¿no? Entonces, y cosas así, por decirle que el ingeniero que elaboró, o sea, él lo hacía a su criterio, por decirle, ¿no? En ese tema de construcción, todos son normas. Entonces, por decirle, lo decía, ¿no? La construyeron mal porque aquí le va a dar el sol en la parte frontal de la cabaña, en el lugar donde más tiempo no está. Entonces debería estar al otro lado, porque aquí le va a estar a partir de la 1 de la tarde o 2 de la tarde hasta el final de la tarde va a tener sol, porque la ha puesto en el lugar que se esconde el sol. Entonces debieron colocarla en el otro lado porque el sol solamente va a dar hasta las 11 de la mañana. Pero el sol de la mañana no es tan fuerte como el de la tarde. Entonces, cosas así, por decirle, que está normalizado. Es basta cumplir las normas, pero nosotros los latinos, y en especial los bolivianos, somos los que menos cumplimos las normas. Muchas veces nosotros compramos un equipo, una licuadora o cualquier instrumento y nos dan un manual. Y dice, cuando uno agarra el manual, dice, antes de prender el equipo, lea el manual. ¿Qué? Nosotros ni siquiera lo leemos el manual. No creemos que ya lo sabemos. Y vamos probando, por decirlo, ¿no? Si nosotros leyéramos el manual, evitaremos muchos errores. Hay que no solamente conocer, sino poner en conocimiento de todo el personal de la organización el conocimiento de las normas. En algunos casos hay que colocar señales visibles, por decirlo, ¿no? Criterios para estandarizar. El primero es cuando hay normas, debemos utilizar las normas. Y cuando no, nosotros elaboramos nuestras propias normas para nuestra organización. Mejora permanente del nivel alcanzado. Entonces, como siempre en todo lo que es control de calidad y calidad, o sea, todo es dinámico. Todo el tiempo nosotros podemos ir mejorando las cosas. No es que ya, bueno, lo hicimos aquí, ya está bien, así queda. No. Porque después compramos otro equipo, otra máquina, o cambiamos. Ahora, constantemente, por ejemplo, las fotocopiadoras antes eran bien grandes, ahora son más pequeñas. Entonces, de repente ya compramos una más pequeña, más moderna, entonces ya no va a estar en ese lugar porque ya no es necesario, podrá estar en otro lugar donde sea más cerca de donde la gente lo ocupa y como es más pequeña, ya puede caber en otro espacio, por decirlo. Siempre hay algo que se puede hacer. Obtenga un lugar de trabajo más amplio, ordenado, dice. Normas de acciones claras y precisas. O sea, no mucho palabrerío, ¿no? Establece el estado estándar final del orden y limpieza. Has conocido los estados correctos e incorrectos. Transmite a todos las normas. Lleva a cabo un control visual. Todos tienen que llevar a cabo el control. Porque todos que trabajamos ahí sabemos dónde están las cosas y si ya lo dice, oye, alguien ha usado el engrampador, fíjense que no está en su lugar, ¿no? Entonces, dice, ya lo llevo, por ejemplo.
pega una foto del estándar preestablecido. O si no, también, por ejemplo, de repente alguien le ha ido a un taller de herramienta y hay una tabla donde ahí está la llave, por decirle, con un marcador le han puesto resaltado la forma de la pieza. Entonces ya saben dónde es que tiene que estar esa pieza, por ejemplo, ¿no? Y finalmente la 5S, la quinta dice disciplina. Alcanza la capacidad autónoma de aplicar constantemente las técnicas. Es cuando ya para nosotros se nos hace habitual las 4S anteriores. La práctica continua y óptima de las 4 técnicas anteriores, o sea, de las 4S anteriores. Establecer una cultura de cooperación y productividad, o como dicen los japoneses, una filosofía. Practicar diariamente las normas de 5S definidas previamente de forma personal y grupal. Inclusive algunas veces, cuando en las empresas, normalmente a mitad de semana, los días miércoles, se van a fijar ustedes en algunos bancos, en algunas empresas grandes, los días miércoles se dice es el día informal. Todos los días se van uniformados con su uniforme, pero el día miércoles, que es mitad de semana, pueden irse de polera, por decirles. No digo mala traza, ¿no? Pero vestir deportivo, por decirle, ¿no? Y ahí, por decirle, como está mitad de semana, uno llega el lunes y bueno, comienza como decir, con la mente despejada, viene martes, y si no miércoles, jueves, llega viernes y está medio uno sin ganas. Entonces, el miércoles de manera informal y se hacen algunas actividades. Unas actividades que se hacen, por ejemplo, son los trabajos en equipo en relación a las 5S. Se le va preguntando, a ver, ¿dónde está tal cosa? Y dicen, tal lugar, aquí, por decirle, ¿no? Para ver de una manera de grabar dónde están las cosas, dónde el lugar donde tienen que estar las cosas, ¿no? Resumen, dice, ¿no? Clasificar, como se dice, un resumen, ¿no? Separa los materiales, define el lugar, deja impecable el lugar, conserva impecable y alcanza la capacidad autónoma de las otras piezas, ¿no? Lo que rara vez se usa el almacén, un lugar para cada cosa. Siempre, fíjense, ni siquiera se puso letra aquí para decir que todo tiene que estar limpio. Mantén el estado obtenido, ¿no? Y por decirle, se pueden hacer unas pequeñas hojas de inspección, por decirle, ¿no? Como decir, los días miércoles vamos a ver a las 11:30 antes del almuerzo, vamos a hacer una práctica de trabajo y nosotros comenzamos así en grupo de 5 y vamos a ver, decimos, la escalera y plataforma están limpias, en buen estado y vamos marcando. Y nosotros mismos, mientras realizamos una actividad que no es exactamente del trabajo para despejar y para corregir, entonces estamos haciendo esto, ¿no? Y por último, fíjense, eh, dice el juego de las 5S. Yo quiero que ustedes, como yo sé que son honestos, vamos a hacer una actividad. ¿Qué es lo que ustedes fíjense que en este cuadro acá hay números y hay letras? Entonces, yo quiero que ustedes me puedan identificar eh, pero por eso, esto no es un examen, ¿no? O sea, es una manera de ver cómo funciona el método. Entonces, ustedes aquí, fíjense, hay números y hay letras, pero nosotros vamos a ver con los números. Desde el 1 al 30, entonces 1 por decirle, ¿no? Ustedes tienen que buscar dónde está el 2, por decirle, dónde está el 3, dónde está el 4 y así sucesivamente hasta el número 30. Yo quiero saber cuánto tiempo tarda. Entonces, 1, 2, 3. Primero que termine me avisa.
pasa nada. Ok, entonces vamos aquí ahora. Fíjense que aquí hemos sacado las letras. Entonces, ¿qué significa esto? Que hemos hecho una clasificación, un cuadro para las letras y otro cuadro para los números. Entonces ahora igual, del 1 al 30, a ver en cuánto tiempo lo hacen. Comiencen. ¿Y qué es lo que hemos hecho entre este cuadro y este otro cuadro? Lo que hemos hecho clasificar un cuadro para letras y otro cuadro para números. Entonces, estamos utilizando la primera S. Entonces, vamos al tercero, vamos a utilizar, o sea, fíjense, separar una S. Ahora vamos a utilizar la segunda, las dos S, ordenar, dice. Entonces, ahora hemos ordenado y vamos a ver, igual, del 1 al 30, vamos a ver en 15 segundos si está. A ver, comiencen, del 1 al 30. Pero vieron que mejoró el tiempo, disminuyó, llegó hasta 28. Solamente utilizando las dos S primeras, ¿no? Un S, dos S. Ahora, nosotros también podemos ordenar de otra manera, por ejemplo, ¿no? Si los ordenamos así, entonces, pues en 5 segundos ya llegamos, ¿no? O por decirle, nosotros podemos a través de un cuadro, porque a través de un cuadro yo veo que los espacios vacíos y yo veo qué es lo que falta. Pero si aquí yo quiero saber cuál es el número que falta, es imposible que pueda verlo. Pero si aquí yo lo ordeno en una tabla, entonces facilita, ¿no? Entonces dice, como desafío, hazle la empresa una empresa visiblemente agradable, con escritorios ordenados y despejados. Pero han visto a través de este pequeño jueguito, han visto cómo se reduce el tiempo del trabajo y eso hace, fíjense, más ordenado, las cosas se visualizan mejor, mejora la productividad y mejora también el ambiente laboral. Ok, eso era lo que quedaba pendiente. Aquí su compañero que nos envió una presentación, por ejemplo, también de las 5S de la ingeniera Pilar. Igual son las 5S, pero eso no cambia, pero el enfoque es diferente. Por ejemplo, yo le he dado un enfoque y la ingeniera Pilar le ha dado otro enfoque, por decirle, ¿no? Entonces, y ustedes entran a internet y van a ver que hay diferentes enfoques. Lo que queremos decir que en cada organización no es que hay un método que sirva para todos, sino que hay orientaciones de cómo nosotros debemos implementar estas herramientas de calidad. Ok, jóvenes, entonces, de todas maneras, yo lo que quería es que conozcan esta herramienta, porque en las empresas, sobre todo en la Paceña, en la cordillera, por decirle, me dijeron que en Monterrey también, cuando van a hacer práctica, les preguntan los estudiantes, ¿conoces las 5S? ¿Conoces las cosas? Entonces, y siempre es bueno estar conociendo más cosas, ¿no? Y fíjense, y esto no es cosa que tenemos que estudiar, son cosas que se nos hacen hábito y que tenemos que ir acumulando conocimiento, porque al final, ¿qué es lo que quieren las empresas? Tener mejor productividad, no tener accidentes laborales y que la gente trabaje de manera coordinada en un buen lugar de trabajo para que puedan rendir mejor. Y eso lo podemos hacer con estas herramientas bastante sencillas. Ok, de todas maneras, esta herramienta 5S yo no lo vamos a pedir en el examen. Era solamente para que conozcan, por decirlo. Ok, entonces, nosotros, ¿alguien tiene alguna consulta? Ok, entonces, como no se puede tomar el examen presencial, entonces vamos a tomar nomás virtual. Va a ser el próximo miércoles. Va a ser teórico nomás, ¿no? O sea, va a ser bien diferente porque normalmente este examen es práctico. Yo le decía, por ejemplo, a ver, se va en un proceso que vayan a, a preparar, por decirle, leche saborizada. Entonces, realice un diagrama de espina de pescado para ver las posibles fallas que pueden haber, por decir las cosas.
Pero eso es cuando es presencial, porque ustedes tienen que hacer el diagrama, todas esas cosas. Entonces ahora no va a ser así, ¿no? Entonces ahora acá yo voy a hacer, yo les voy a poner algunas, las ventajas que estoy enumerando son de las hojas de inspección, de los diagramas spin de pesca, marque cuál de ellas es, por decirle, ¿no? Un CPK igual a 0C y un CP igual a 1, ponga el significado y ahí tiene que colocar una palabra. Cosas así, por decir. Entonces, aquí, nosotros, este segundo parcial, son, me faltan a mí colocarle, subirle a la plataforma dos temas, ¿no? La gestión de la calidad y pero esto, por si acaso, no va a entrar en el examen. Era para conocimiento. Entonces, el próximo miércoles, 2:30, ¿no? Aquí entran al Zoom y ahí ya yo les voy a decir dónde está el examen para que los hagan. No va a durar 15 minutos porque es solamente de marcar y cosas así. ¿Una duda, consulta? Ingeniero, lo que son las normas de calidad, igual las hizo. ¿Eso va a entrar o no? Bien, va a entrar. Ya, El único tema que no entra es este de aquí que hemos visto hoy. ya. ¿Ok? ¿Hay alguna otra duda? Ok, entonces nos encontramos el próximo miércoles.